Buenas noches con todos. Muy bien, amigos. Vamos a concluir con nuestra sesión del día jueves, que hacía referencia a la determinación de la normalidad de un conjunto de datos. Es importante que nosotros sepamos si nuestra muestra va a tener un comportamiento de distribución normal para poder aplicar las herramientas que vamos a ir aprendiendo en la segunda y en la tercera fase. En el caso que nuestra muestra no evidencie un comportamiento normal, tendríamos que utilizar otro tipo de herramientas que son las de la estadística no paramétrica o de la estadística de libre distribución. Una de las formas más simples, visuales y demostrativas, sobre todo para evaluar la normalidad de un conjunto de datos, es a través de la gráfica de probabilidad normal o también denominada gráfica cuantilar normal, donde nosotros simplemente en el eje de las X colocamos los datos originales y en el eje de las Y vamos a colocar las respectivas puntuaciones Z. Muy bien. Hay diferentes formas para que nosotros podamos evaluar la normalidad de un conjunto de datos. Primero está una forma gráfica que es a través de la construcción de los histogramas. Tal como ustedes observan en pantalla, si la distribución de nuestros datos tiene un comportamiento que se asemeje a una curva gaussiana, a una curva de densidad, entonces nosotros podemos estar asumiendo que esos datos provienen de una muestra con características normales. También, en el caso de que tengamos la evidencia de valores extremos, estos valores extremos pueden también dificultar la normalidad de nuestros datos. Por eso es necesario hacer una identificación acerca de estos valores. Vamos a evaluar también más adelante las diferentes técnicas estadísticas para saber si un valor que aparentemente es muy grande o que de repente nos puede parecer muy pequeño, realmente es un valor que deberíamos descartar o simplemente es un valor que ha salido por cuestiones del azar. Y finalmente, tenemos también lo que es la gráfica de probabilidad normal. En sí viene a ser una gráfica de dispersión donde se traza una línea recta y los valores ya previamente estandarizados tienen que estar lo más cercanos a esta línea recta. Si se cumple este tipo de distribución, entonces nosotros podemos concluir que los datos también provendrían de una muestra con características normales. Muy bien, entonces vamos a empezar con la construcción de nuestra gráfica de probabilidad normal del conjunto de datos. Ojo, debemos recordar siempre que antes de utilizar cualquier software estadístico, nosotros debemos conocer los fundamentos que se emplean para el procesamiento de datos. Primero, debemos ordenar los datos de menor a mayor. Después debemos identificar las áreas en función a esta progresión. Tenemos un medio de n, 3 medios de n, 5 medios de n y así sucesivamente completando el área correspondiente para cada uno de nuestros datos. Luego vamos a calcular las puntuaciones z de las anteriores áreas. Es decir, en función de esas áreas, nosotros buscamos en nuestra tabla de distribución z y colocamos las puntuaciones z. Finalmente vamos a graficar los puntos x y y. Muy bien, entonces acá teníamos un conjunto de datos que hace referencia a la estatura de 5 hombres, ¿correcto? Que están dados en pulgadas. Y vamos a construir esta gráfica de probabilidad normal o gráfica cuantilar normal para evaluar si los datos provienen de una muestra con distribución normal o no. Muy bien, entonces nos vamos al Excel. En el Excel ya tenemos ordenados nuestros datos. Acá ustedes los pueden observar, ¿correcto? Tenemos nuestras estaturas de menor a mayor. Ahora vamos a proceder con el cálculo de las áreas. Ya habíamos mencionado que para hacer el cálculo, simplemente vamos a tener 1 sobre, siempre trabajando con paréntesis, 2 veces el total de datos, en este caso 5, ¿correcto? Un medio
de n, por decirlo así. Tenemos ahí nuestra primera área. Para el segundo caso, igualmente, construimos 3 partido 2 por 5. Cerramos el paréntesis, tenemos nuestra siguiente área. Para el siguiente caso, de forma similar, tendríamos 5 entre 2 por 5 y así sucesivamente, ¿no? En el siguiente caso, si seguimos con la progresión, sería 7 entre 2 por 5 y así sucesivamente, ¿no? Acá tendríamos ya 9, que nos daría también un valor. No se olviden siempre colocar el igual. Ustedes pueden optimizar, evidentemente, esta fórmula para que sea más rápida. Y muy bien, tenemos ahora estas áreas que vienen a ser acumulativas, tal como se había mencionado, de izquierda a derecha. Lo que ahora nosotros vamos a hacer es ubicar su respectiva puntuación Z, de tal suerte que tendríamos en el eje de las X los valores originales y en el eje de la Y los valores Z. Entonces, para ello, nos vamos a nuestra tabla y junto con ustedes vamos a identificar esos valores. Bien, tengo aperturada la tabla Z. Muy bien, vamos a compartir nuestra pantalla. Entonces, ahí están nuestras puntuaciones Z. Recuerden que los valores del área de integración que llegan hasta 0,5 van a estar presentes en los valores Z negativos. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos buscando el primer valor que hace referencia a 0,1, correcto, lo vamos a ubicar rápidamente y estamos por acá en 0,1151. Estamos acá en 0,1020 y estamos en este punto en 0,1003. Si nosotros observamos estos valores, el que está más próximo a punto 1 vendría a ser menos 1,28. ¿Ok? Hacemos el cruce de esa información. Tenemos el área acumulativa desde la izquierda. Entonces acá colocamos menos 1,28. Vamos con la siguiente área, que sería 0,3. Ubicamos nuevamente el 0,3, lo más cercano posible. Tendríamos acá este valor, ¿correcto? Punto 3015. Si nosotros observamos, ese punto 3015 parece ser el más cercano a punto 300, ya que punto 2981 todavía tiene una diferencia mayor, ¿no? Tendría una diferencia de 19 unidades para llegar exactamente a punto 30, o mejor dicho, de punto 0019 unidades, mientras que en el otro lado tenemos solamente un exceso de punto 0015. Entonces tomaríamos menos 0,52. ¿Ok? Entonces ese valor lo colocamos acá, menos 0,52. ¿Correcto? Igualmente nos vamos a punto 5. Si buscamos el valor de punto 5, el valor de punto 5 se va a encontrar exactamente en 0. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el valor de 0. Ahora busquemos el área acumulativa de 0,700. Nos vamos a las puntuaciones Z positivas. Si encontramos 0,700, nos damos cuenta que básicamente es el complemento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay un efecto de espejo, no? Entonces, si yo observo el valor de Z, sería el valor contrario, solo que con
el signo cambiado, ¿no? O sea, mejor dicho, 0,52, ¿no? Ese sería el valor más cercano a 0,70. Únicamente le falta 0.0015 unidades. Acá hay un exceso de 0.0019 unidades, ¿no? Entonces hemos dicho, para evitarnos de repente el problema de estar interpolando y cosas por el estilo, una recomendación estadística también es tomar el valor más cercano, ¿no? Entonces acá tendríamos 0.52 y ya por lógica el otro valor sería 1.28. Si aún tengo dudas, vamos a comprobarlo. ¿Dónde está punto 90? Punto 90 está acá. El valor más cercano sería 0.8997, ya que solo le faltaría 0.0003. ¿Ok? Entonces, vemos por este lado 1,2 y acá tendríamos con el 0.08 1,28. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos ya esta construcción, podemos hacer la relación, ¿no? Habíamos mencionado las estaturas, en este caso, las seleccionamos junto con las puntuaciones Z, ¿no? A ver qué ha pasado acá. Falta este valor. Seleccionamos estos valores, las estaturas, con las puntuaciones Z. No es necesario que seleccione en este caso el rótulo. Nos vamos a insertar y en insertar tenemos nuestra gráfica de dispersión. ¿Ok? Hemos mencionado lo siguiente. Esta escala, ¿correcto? Esta escala debería ir en la parte inferior, ¿correcto? Por el momento nos podemos deshacer de ella, ¿ok? Y simplemente observar este comportamiento. Yo doy un clic, se seleccionan todos los puntos de dispersión. Ahora damos un clic derecho, agregamos línea de tendencia en la forma lineal, ¿correcto? No tenemos que hacer más, simplemente observar. Y si nos percatamos, los puntos de las puntuaciones Z, valga la redundancia, se encuentran muy pegados a esta línea recta, ¿ok? No están demasiado dispersos. Eso nos indicaría de una forma visual que los datos con los que estamos trabajando responden a una distribución con características normales. Eso, trabajando netamente con el Excel, han visto ustedes, es un tanto laborioso, son 5 datitos, tenemos que hacer uso de la tabla, tenemos que consolidar un poco más la información. Si nosotros hacemos uso, por ejemplo, de un software estadístico, ¿ok? Observen acá, este es el famoso SPSS, les voy a enseñar a utilizarlo desde el comienzo, ¿ok? Nos vamos al SPSS, ya ustedes, para esta segunda fase, deben tratar de conseguir el SPSS. Ya habíamos conversado acerca de ellos y yo les paso una versión de prueba. La versión de prueba únicamente dura 30 días y eso no nos va a alcanzar para concluir con el semestre. ¿Ok? Entonces, nos vamos acá. Tenemos dos tipos de vista, ¿correcto? Lo que es la vista de datos y lo que es la vista de variables. Yo voy a empezar a construir la información para cada variable que voy a evaluar justamente acá, en vista de variables. ¿Ok? El nombre que yo le voy a poner a esa variable que voy a evaluar es estatura. Entonces colocamos ahí, estatura, y miren, automáticamente empieza un complemento para ver algunas características. ¿Qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato va a ser esta variable? ¿Va a ser numérico? ¿Va a ser puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena? Yo lo voy a dejar en términos generales numérico. ¿Ok? Anchura 8 hace referencia a cuántos valores puede tener, ¿no? 8 creo que ya es un número bastante importante y posiciones decimales 2. ¿Ok? Lógicamente yo puedo modificar ambos casos. Lo vamos a dejar así como 8 y 2. En la etiqueta yo voy a colocar el nombre real, ¿ok? El nombre real. En este caso coincide, estatura. Ya que acá ustedes pueden hacer otra codificación, ¿no? El nombre de la columna le pueden poner, no sé, EST, ¿correcto? Cuando su etiqueta realmente es estatura. Valores, nosotros no vamos a identificar valores. Generalmente esto es cuando se trabaja con variables cualitativas. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de reactor en una industria, STR, Airlift o de repente de flujo continuo, yo podría colocar un valor para cada una de las etiquetas de tal forma que al momento de ingresar, sobre todo cuando se trabajan con variables cuantitativas discretas o se trata de organizar
a través de las variables cualitativas nominales, esto puede ser de utilidad, ¿no? Entonces, por el momento, esto lo voy a dejar así porque no voy a usar ninguna etiqueta. No hay valores perdidos, no se va a considerar ello. Y acá sí es importante esto, la medida. ¿Cómo va a ser la medida de los datos que yo obtenga la estatura? Acá tengo tres opciones, ¿no? Escala, que hace netamente referencia a un valor numérico. Tenemos una medida ordinal que responde a un orden y una nominal que simplemente es una etiqueta. Nosotros seleccionamos acá la de escala, ¿ok? Entonces miren qué es lo que ocurre. Primero yo tengo que trabajar con la vista de variables y luego recién me voy a la vista de datos. Acá yo voy construyendo todas las columnas en las que yo voy a depositar datos, ¿ok? Tenemos una infinidad para poder trabajar. Entonces miren, cuando voy a vista de datos, ya mi primera columna tiene este símbolo que significa que los datos que voy a ingresar son de naturaleza numérica, ¿correcto? Pueden ser cuantitativos continuos, cuantitativos discretos. Entonces, en la estatura yo voy a colocar estos datitos, ¿ok? La ventaja que tiene también el SPS es que yo puedo jalar los datos desde el Excel. Es más, puedo abrir plantillas de Excel directamente ahí, ya que el Excel es un software que prácticamente está instalado en todo lado, ¿no? Muy bien, entonces lo copio acá y hay un pequeño detalle, ¿ok? Hay un pequeño detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que nosotros en el Excel utilizamos punto. Y en este caso, mi SPSS está configurado para trabajar con comas. Entonces yo no me hago ningún problema. 66,2. Sigo con el siguiente valor. 67,6. Con el siguiente, que es 68,7. El siguiente valor, que es 70,8. Y finalmente, tenemos el valor de 71,7. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ahora hacemos? A ver, esa pestaña me está molestando un poquito. Muy bien. Entonces, una vez que estamos por este sector, lo que hacemos, vamos a analizar, ¿correcto? En analizar, tengo la opción de estadísticos descriptivos, ¿ok? Estadísticos descriptivos. Busco la opción de explorar, porque lo que voy a hacer es una exploración de mis datos. Y en exploración, miren acá, aparece la variable que yo deseo trabajar, en este caso la estatura. Entonces le doy con esta flechita donde dice lista de dependientes. Ojo, esto no es un factor, sino simplemente va a ser mi variable de respuesta. Selecciono y vamos ahora a estadísticos. En estadísticos yo puedo encontrar todo esto, estimadores, descriptivos con intervalos de confianza, que después vamos a aprender a calcular y vamos a ver que con un software estadístico se hace en 2 pasos, ¿ok? Esto lo dejamos tal como está. Nos vamos a gráficas. En gráficas yo no quiero observar ni la gráfica de tallo de hojas, ni tampoco el histograma. Y es más, en el diagrama de cajas tampoco me interesa ver nada. Lo que a mí me interesa ver es un gráfico de normalidad. ¿Ok? Entonces ahí activo la casilla de gráfico de normalidad con pruebas adicionales. ¿Ok? Continuamos. Vamos a opciones. En opciones lo dejo tal como está. ¿Correcto? No voy a hacer ninguna simulación de muestreo. Ya tengo todo configurado. Y miren que lo que yo necesito es tener tanto los estadísticos como los gráficos. Por eso que acá dejo activada la casilla que dice ambos. Aceptamos. Esperamos un ratito y vamos a ver lo importante de contar con un software estadístico. ¿No? Hemos visto nosotros que en el Excel, bueno, tenemos que ingresar nuestras fórmulas, tenemos que hacer algún ajuste con los datos originales para obtener lo que estamos buscando. En cambio acá, el SPSS automáticamente nos da toda la información que necesitamos, ¿no? N, en este caso el total de datos, lo está tomando como un valor poblacional porque es todo lo que le hemos dado, no hemos seleccionado ningún tipo de muestra. Tenemos acá la media, ¿correcto? Con su error, tenemos el límite inferior, el límite superior. Ya después vamos a aprender a calcular estos márgenes de error junto con los intervalos de confianza. Una media recortada al 5%, tenemos la mediana, la varianza, la desviación estándar, el valor mínimo, el máximo, el rango intercuartil, la asimetría y la curtosis, que ya son otro tipo de medidas. ¿Ok? Y acá justamente la tareita que yo les había dejado
que todavía tienen que desarrollar, la importancia de desarrollar las pruebas estadísticas de normalidad, ¿no? Tenemos ahí las dos, la de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilk, considerando que estas son las más conocidas. No quiere decir que tampoco sean las únicas. Hay también la prueba de Anderson, ¿correcto? Entre otras pruebas. Todavía por el momento no vamos a interpretar esto, simplemente yo les voy a ir avisando que si este valor es más grande que 0,05, vean que es 0,200 y en este caso 0,809, como son datos pequeños, son solamente 5 datos menores a 50, yo tendría que utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Ok? La de Kolmogorov cuando es mayor a 50 datos. Entonces, miren, 0,809 es un valor que es más grande que 0,05. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es aceptar una hipótesis nula, que después también voy a entrar a tallar con más detalle sobre ello. Por lo tanto, valido que mis datos son provenientes de una distribución normal. Y finalmente, observen acá, yo tengo las puntuaciones Z, ¿correcto? Las puntuaciones Z, y acá tengo los valores observados o reales, ¿no? Miren ustedes, tengo acá la línea recta, 3 puntitos por arriba, 2 puntitos por abajo. Vamos a ver si se parece a esta, ¿correcto? Recuerden que acá, bueno, la línea recta está un poquito distribuida de una forma diferente, ¿ok? Acá es básicamente una regresión lineal, algo que el software lo hace con mayor precisión, ¿correcto? Traza una línea exactamente por el centro de todos estos datos, ¿no? Incluso se excede un poquito. En cambio, acá únicamente estamos considerando ellos. Pero si vemos, miren esta distribución, tenemos 3 acá y 2 acá. Exactamente como está en esta gráfica. 3 por acá, 2 por acá. Solamente que, por decirlo así, la afinación que recibe esta línea recta que pasa por los datos es mucho mejor que la del Excel. ¿Ok? Igual, acá más adelante vamos a analizar algunas características de este tipo de gráfica cuantilar normal sin tendencia en estatura. ¿Ok? Entonces, miren amigos, con un software estadístico, la tarea que anteriormente nos ha llevado un buen rato a hacerla, no porque sea difícil, sino porque requiere que revisemos las tablas y todo eso, se realiza de una forma más eficiente con un software estadístico. ¿Ok? Igualmente, yo puedo utilizar otro software. Tengo acá el StatGraphics, ¿ok? En el StatGraphics es un tanto más directo. Yo puedo colocar ahí estatura, ¿correcto? Es un valor numérico. Vean también que tengo muchas opciones. Y ahora copiamos estos datos. La ventaja del StatGraphics es que también funciona con puntos, ¿ok? Tengo ahí mis valores. Y ahora nos vamos acá a graficar, ¿ok? Graficar, distribución de probabilidad. En este caso, vamos a buscar gráfico de probabilidad normal, ¿correcto? Tenemos acá un gráfico de probabilidad normal y me piden los datos. ¿Dónde están los datos? En la columna estatura. ¿Ok? Seleccionamos, aceptamos y miren lo que me puede ofrecer el StatGraphic. Resumen del análisis, resumen estadístico y la gráfica de probabilidad normal. Particularmente, a mí me gusta mucho el StatGraphics debido a que da incluso interpretaciones, algo que normalmente otro software estadístico no te presenta. ¿Ok? Vean ustedes que también de una manera rápida saca este conjunto de datos, te da el promedio, te da la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación porcentual, el valor mínimo, el máximo, el rango, el sesgo estandarizado, la kurtosis estandarizada que también proporcionaba el SPSS. Acá hay una pequeña diferencia, correcto, que debemos tener en cuenta. Nosotros tenemos el porcentaje, es decir, relaciona el área con la puntuación Z. Pero sin embargo, yo todavía puedo observar que la tendencia es la misma, ¿no? Tenemos 3 puntos por acá y 2 puntos por acá. Ya en función del procesamiento que tenga cada software en esta gráfica, se va afinando más la intersección o la interrelación con los puntos experimentales. Algo importante es justamente esta interpretación, ¿no? Veamos, dice, esta tabla muestra los estadísticos de resumen para la estatura. Incluye medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas de forma. Las medidas de forma están relacionadas con el sesgo y la kurtosis. De particular interés aquí son el sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada, las cuales pueden utilizarse para determinar si la muestra proviene de una distribución normal.
Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2, es decir, que estén por debajo de -2 y por arriba de +2, indican desviaciones significativas de normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo acá obtengo valores que salen de este rango, mis datos no estarían adecuándose a una distribución normal. Y justamente nos dice acá, lo que tendería a invalidar cualquier prueba estadística con referencia a la desviación estándar. Las pruebas inferenciales vamos a ver que tienen un fuerte apoyo en la desviación estándar. En este caso, el valor del sesgo estandarizado, observen ustedes, se encuentra dentro del rango esperado para los datos provenientes de una distribución normal. El valor de kurtosis estandarizada se encuentra del rango esperado para los datos provenientes de una distribución normal. Pese a que el software me da una interpretación, yo no puedo hacer una generalización muy a la ligera, ¿no? Tengo que analizar esos valores y tampoco no es conveniente. Muchos estudiantes que ya aprenden a manejar esto hacen control C, control V de estas interpretaciones. Eso no es correcto. Esta es una interpretación, como dicen, muy mecanizada. Yo tengo que llevarla a mi contexto y explicarla con términos que sean mucho más manejables. ¿Ok? Entonces también vamos a seguir revisando. Yo tengo más softwares estadísticos, tengo el Origin, tengo el Minitab, que también nos pueden ayudar a evaluar distribuciones de probabilidad normal. ¿Ok? Por el momento, nosotros nos vamos a quedar con el uso del Excel. Vamos a trabajar con el Excel hasta donde podamos en función de que es un software que se encuentra prácticamente en todo lugar, ¿no? Ya ustedes, como parte de su compromiso y su responsabilidad con el curso, tendrían que ver la posibilidad de tener el software de SPS y también el Minitab, ¿ok? El Minitab y el StatGraphics. Tenemos varias opciones para poder trabajar. ¿Ok? En el curso de diseño experimental nosotros trabajamos con el StatGraphics porque es el más apropiado para hacer diseño de experimentos. Diseño de experimentos ya es una parte mucho más aplicada de la estadística, no es tan general como la de estadística descriptiva, la de inferencia, ¿no? Ya es mucho más precisa. Y justamente para diseño de experimentos, acá también tenemos nuestras herramientas para poder trabajar, ¿ok? Muy bien, amigos. Entonces, esto sería todo. El día de mañana estoy programando el examen para que pueda rendirse a las 8 de la mañana, ¿correcto? Van a ser alrededor de 10 preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, correlación izquierda con la derecha, de todos los temas que hemos visto, ¿ok? Es parte de nuestra participación en clase, así que todos la tienen que rendir. Y bueno, no es algo memorístico, no es que, profesor, voy a hacer un cálculo gigantesco, más que todo es para afianzar algunos conocimientos, ¿no? Yo considero que a estas alturas ustedes deben saber distinguir entre lo que es un parámetro, entre lo que es un estadístico, entre lo que es una variable cuantitativa continua, una variable cualitativa nominal. De la misma manera, si ejecutamos una medición, esta medición para variables cuantitativas puede ser de intervalo o puede ser de razón. Al igual que hay algunas características básicas de la distribución normal que ustedes deben conocer. La distribución normal o la curva de densidad que representa esa función tiene como media poblacional un valor igual a 0 y una desviación estándar poblacional igual a 1. De la misma manera, cuando nosotros trabajamos con valores que se adaptan a ese tipo de distribución, los cálculos para las áreas probabilísticas pueden ser de forma directa, mientras que cuando nosotros trabajemos con datos que distan de una media igual a 0 y de una desviación estándar poblacional igual a 1, tenemos que hacer una estandarización de esos valores, ¿no? Cuando tenemos un solo valor, la estandarización es más directa. Cuando tenemos ya un conjunto de valores o un promedio, tenemos que hacer una estandarización con la media de las medias muestriales y con la desviación estándar de las desviaciones estándar muestriales. ¿Ok? Muy bien, amigos. Yo voy a estar subiendo este videíto a la brevedad. Igual ya prácticamente todo el material se encuentra disponible. La práctica el día de mañana la van a tener. Ya saben, se puede trabajar de forma grupal. El objetivo de esa práctica tampoco es presentarla la siguiente semana, sino que sirva justamente para poder ganar más competencias, poder practicar un poquito los cálculos que hemos ejecutado. Hasta el momento no hemos ejecutado cálculos que sean muy complejos. Hemos trabajado con las medidas de tendencia central, con las medidas de variación o de dispersión. Hemos trabajado también con lo que es las frecuencias
simples, frecuencias acumuladas y finalmente hemos visto algunas aplicaciones de la distribución de probabilidad normal. Muy bien, amigos. No sé si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta respecto a la tarea que debemos hacer sobre esos modelos de distribución normal. Le quería preguntar más o menos qué formato debemos seguir para hacer el informe. ¿Es algo teórico? Es decir, ¿qué son esos modelos? ¿Para qué sirven? Correcto, es una pequeña descripción. Ustedes describen en qué casos se utilizan, por ejemplo, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, en qué casos se usa Shapiro-Wilk y si pueden encontrar el modelo matemático o la forma para procesar los datos, mucho mejor. Eso enriquece su informe. Ojo, vuelvo a insistir que el informe no tiene que ser demasiado extenso. Yo necesito información que ustedes manejen, ¿no? Información precisa. No se va a evaluar la cantidad de información, sino cómo ustedes la sintetizan, cómo la presentan, sin la necesidad de caer de repente en una simplicidad extrema, sino que sea una información acorde a un nivel universitario, ¿no? Recuerden también, por favor, que todas las tareas que se dejan en mi curso son sujetas a evaluación. No es que simplemente hacemos una tarea, la presentamos y profesor nos olvidamos esa tarea, solamente hicimos una transcripción y eso no puede evaluar. No, yo evalúo todo lo que se ha trabajado. ¿Ok? Y el día de mañana que dan su primer quiz de participación en clase, lógicamente el quiz de participación en clase es muy puntual. Por eso también la duración por pregunta es alrededor de 1 minuto, porque es muy puntual. Yo, por ejemplo, les puedo preguntar cuál es el símbolo de la media poblacional y les doy las alternativas. Entonces, ustedes no me pueden argumentar que para reconocer el símbolo de la media poblacional se requiere más de 1 minuto, ¿no? Es un descarte muy preciso. Igual les puedo preguntar, no sé, el número de reactores que existen en una planta industrial. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Entonces, también si yo conozco que el número de reactores es una variable cuantitativa discreta, debería marcarla sin mayor demora. ¿Ok? Entonces, el quiz, sobre todo de participación, tiene ese objetivo de ganar las competencias básicas de nuestra asignatura, ¿no? Nosotros no podemos seguir avanzando y por eso les decía, al comienzo del curso parece incluso un tanto, no sé, muy simple, porque estamos hablando de media, estamos hablando de desviación estándar, de cómo se representan estas en términos paramétricos, en términos estadísticos, y yo siempre insisto con ello porque es la nomenclatura, es el lenguaje básico de la estadística que nosotros debemos conocer para después seguir avanzando. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, ingeniero, ¿cuál es el máximo de hojas que debemos hacer para este trabajo de los modelos de distribución normal? No hay un máximo, no hay un máximo. Lo mínimo que yo solicito es una carita. Idealmente pueden ser 2 caritas, pero si alguien, por ejemplo, ve por conveniente, organiza bien su información y le salen 3 caras, no habría inconveniente, ¿no? Lo que ya no consideramos muy prudente, porque incluso si ustedes revisan las fuentes de información, pues un párrafo, a lo mucho 2 párrafos, ¿no? Sería presentar ya 4, 5, 6 páginas. Ya eso creo que sería mucha información. Profe, ¿me va a bajar puntos por ello? No, no te voy a bajar puntos por ello, pero yo también quiero que ustedes aprendan a condensar, a sintetizar la información. Ustedes han visto cómo son mis diapositivas. Mis diapositivas tienen la información precisa, no hay demasiado texto, no hay demasiada definición. Es muy preciso como para que se pueda aplicar todo lo que hemos revisado hasta el momento. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Disculpe, doctor, buenas noches. Es a mano, ¿no? Buenas noches. Claro, todos los trabajos en mi curso son a mano. Todos son a mano. Ustedes también lo que deben hacer, si es que no lo han hecho, bueno, empiecen a hacerlo desde ahora, desde estas tareas. En la parte superior, apellidos y nombres. ¿Ok? Apellidos y nombres. Siempre esa información, por favor. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Una duda más, doctor. Al final del curso no vamos a presentar ningún proyecto de investigación ni nada de eso, ¿no? No, sí tienen. Ok. ¿Sí? Yo normalmente no aviso acerca de la actividad de investigación formativa, porque la actividad de investigación formativa está en el silo, ¿ok? Entonces, los que ya vayan desarrollando su investigación formativa y también la actividad de responsabilidad social, tienen sus avances, me pueden ir consultando. En clase nos podemos dar un tiempo o yo también puedo asignar los días jueves
que tienen ustedes libre, entre comillas, de 11 a 11:45, yo puedo estar ahí resolviendo todas sus dudas. ¿Ok? Puedo estar conversando acerca de esos trabajos para poder concluir. Evidentemente, esos dos trabajos se presentan al final del semestre, ¿no? Así que estamos acabando la primera fase, tenemos todavía alrededor de 12 semanas para poder trabajarlos. ¿Ok? O sea, doctor, disculpe, ¿se presentan los dos? ¿No es solo uno optativo? No, no es optativo, son los dos. ¿Ok? Ahora, la programación en cuanto a estas actividades que son de investigación formativa y responsabilidad social han quedado, sobre todo en este curso, porque este curso ha sido seleccionado para poder aplicarlas, que se presenten ambas actividades. ¿Ok? No tienen que ser pues tampoco demasiado complejas. Recuerden que las van a presentar de forma grupal, no son trabajos individuales. ¿Ok? Sobre todo la responsabilidad social es un trabajo grupal. ¿Correcto? Ya la investigación formativa, ustedes lean las indicaciones en el sílabo de cómo se debe presentar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, creo que alguien está comentando algo por el chat. Vamos a revisar. No, no se preocupe, Lenzi. Si ya envió sus trabajitos y no colocó el nombre, no hay mayor problema porque yo los descargo. Están evidentemente en su bandeja de envíos. ¿Ok? Más bien, a partir de los siguientes trabajos, sí, procuremos colocar nuestros apellidos y nombres. ¿Ok? Si no lo hicieron hasta el momento y ya enviaron todo, no se preocupen. No se les va a descontar puntos ni nada por el estilo. ¿Ok? Muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajitos, las tareas, las asignaciones que se dejen son para poder apoyarlos en sus calificativos, ¿no? Ya había mencionado que algunas veces calificamos sobre una nota superior a la que está fijada, ¿no? Con el fin de que todos puedan mejorar también sus notas y puedan sobre todo ir desarrollando las competencias, ¿no? Traten de aprovechar, por favor, les pido encarecidamente esta primera fase, ya que los temas son sumamente accesibles, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a pedir? No les voy a pedir nada extraño en el examen, ¿no? Calcular una media aritmética, calcular de repente una desviación estándar, un coeficiente de variación porcentual, explicarme un coeficiente de variación porcentual y finalmente algunos ejercicios de normalidad, ¿no? Que yo también el día de mañana les voy a alcanzar en el transcurso del día una separata, unos 10 ejercicios para que puedan resolverlos de forma grupal en los grupos que se les solicitó y van a tener de plazo para presentarlo como habíamos quedado hasta una semana después de nuestro examen. ¿Ok? Para que yo pueda consolidar todas sus notas y tenga más apoyo para poder incrementar los calificativos. ¿Ok? Muy bien, amigos. Quiero agradecerles por haberse dado un tiempo, sobre todo a estas 34 personas. Si bien es cierto, esta clase queda grabada para que todos puedan acceder, también es bueno reconocer a las personas que hacen un pequeño alto a sus actividades para preocuparse por su curso de bioestadística. Muy bien, amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el día de nuestro examen. Recuerden que esta semana las sesiones de aprendizaje están suspendidas y bueno, no va a haber básicamente una asistencia real a la universidad, ¿no? Todo va a ser de forma virtual. Para el examen, por favor, recuerden micro y cámara encendidos. Eso se mencionó desde el primer día. Adicionalmente, nuestro examen es tomado en nuestra hora de clase. ¿Ok? El día jueves ya está programado nuestro examen. Muy bien, amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cualquier comunicación le estoy realizando con Ana Paula. El día de mañana ya se debe tener absolutamente todo lo referido a nuestro curso. Ya está cargada, si ustedes ven, toda la información, ¿no? Las diferentes sesiones. Las primeras sesiones, recuerden que han sido de un desarrollo presencial. Mañana me voy a dar el tiempo. Ojo, me estoy comprometiendo con ustedes, me voy a dar el tiempo para hacer una grabación pequeña, sobre todo para los estudiantes virtuales que no tuvieron acceso a las dos primeras clases. ¿Ok? Voy a hacer una grabación muy pequeña, muy resumida de todo lo que se vio. También los que son de la forma presencial van a poder tener acceso a esas grabaciones, ¿ok? Todo lo que era definición de la estadística, tipos de variables y también nomenclatura estadística. Muy bien, amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.